Bajaron el ataúd entre dos hombres, y el suelo húmedo de la fosa tragó el golpe seco de la madera. Alrededor, las manos se recogían en bolsos, en paños, en miradas que no querían encontrarse. Estela sostuvo a Toño de la mano como quien intenta detener el temblor del mundo. Lupita apoyó la cabeza en su regazo. Paco apretó los ojos hasta que las lágrimas parecían costuras. Martín miró sin comprender del todo, con ese silencio que solo los niños saben poner ante lo que los adultos llaman para siempre. Después del entierro vino la ceremonia menor, la firma de partidas, las palabras medidas, el reparto de lo que quedaba de Rodrigo. La familia de Rodrigo, Gustavo, Leonel y Berenice, habló con voz que quería sonar compasiva, pero llevaba en el fondo la certeza de quien ya dispone. No hubo golpes visibles, pero sí un reparto que dolía más que la agresión abierta. La casa donde vivieron Rodrigo y Estela años atrás no les correspondía. Las cuentas eran para gente que no acudía a la procesión, y el modesto terreno que ella mantenía con su trabajo no entraba en la conversación. Al final, como un gesto de aparente lástima o de despido ceremonial, le dieron a Estela las llaves de una casita que estaba en la sierra, en un cerro medio olvidado, con tejas rotas y una puerta que no cerraba. «Es lo que podemos dejarte», dijo Leonel con la frialdad de quien considera que la caridad no exige más. Las paredes mostraban manchas negras donde la lluvia había encontrado rendijas. En una esquina había una cama de hierro con muelles, como costillas descubiertas. La primera noche, cuando la oscuridad se explicó en silencio, vino la lluvia. Golpeaba el techo con dedos que martillaban en cadencia, y en el techo las gotas chocaban y se colaban por rendijas invisibles. Estela se sentó con los niños apiñados junto al fogón apagado que había intentado encender sin éxito. El frío era un animal que entraba por las costuras y enroscaba las manos de los niños. En algún momento Toño susurró: «Mamá, ¿vamos a quedarnos aquí para siempre?». Y Estela le dio la respuesta que había aprendido a forjar en su garganta. Una voz pequeña, hecha de promesa, que apenas sonó, pero que sostuvo: «Sí, aquí estaremos». No hubo llamada de la familia que había repartido las palabras como herencia. No hubo promesa de visitas. Solo quedó la sensación de abandono. Y con ella, la pregunta que al principio había sido casi una acusación. «¿Dónde estás, Señor? Si me escuchas, ¿por qué no me hablas ahora que todo parece venirse abajo?». Fue esa noche, cuando el llanto en la almohada de Lupita se fue convirtiendo en un sueño febril, y Martín dio vueltas inquieto, que Estela consiguió dormir apenas un rato. Soñó con Rodrigo en la cocina, con su risa, con las manos fuertes que arreglaban todo lo roto. Soñó con la casa en la que habían empezado, con el niño recién nacido en sus brazos, y la promesa de que la vida sería suficiente. Se despertó con el sabor metálico del miedo en la boca, y una determinación que llegó lenta, como se enciende un carbón. Ella no dejaría que sus hijos se dispersaran en manos ajenas. Si la propiedad era de barro y tejas, la haría hogar, aunque tuviera que hacerlo con sus propias uñas. Por la mañana, con la neblina pegada a los cerros, Estela salió a investigar lo que podría servir de algo. Caminó por el pequeño patio donde el suelo se había convertido en una capa de barro que la habían enterrado los años. Había un árbol torcido, un pino joven que aguantaba la aspereza del viento. Sus agujas caían formando un lecho verde en el polvo. Bajo aquellas agujas, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera intentado enterrar algo con prisa, o extraerlo sin poder completarlo. Estela se sentó en cuclillas y dejó que sus dedos cavaran sin pensar demasiado. Cavó como quien escarba en la memoria. Los niños jugaron cerca, con piedras convertidas en tesoros. Al principio encontró fragmentos de basura, una tapa oxidada, un botón. Su mano, sin embargo, tropezó con algo duro bajo la tierra. Hizo fuerza y emergió un bulto envuelto en cuero reseco. El barro cubría el objeto como una herida. Con cuidado, Estela limpió la superficie con la punta de su chal, y allí, entre el polvo y la corteza de pino, apareció una tapa con letras doradas. Santa Biblia. Reina Valera 1960. El corazón de Estela dio un salto tan grande que casi la tumba hacia atrás. Abrió la portada con manos que ahora temblaban menos por el frío y más por la sorpresa. Entre las páginas, en la primera guardia, había una inscripción en tinta que el tiempo había vuelto algo pálida, pero aún legible: Jacinta Salazar de Ochoa. El nombre resonó en su oído como si alguien lo hubiera dicho en la habitación. No era su Biblia, no había sido legada a ella,
ni por testamento, ni por una promesa. Sin embargo, quedaba ahora temblando en su regazo, plena de hojas y de palabras que olían a una voz antigua. Estela no supo decir por qué, pero una paz extraña la invadió en ese instante. Era como si alguien hubiera escondido un mapa en la tierra para que alguien lo encontrara justamente cuando la brújula fallaba. Abrió al azar y sus ojos cayeron sobre un versículo que pareció saltar del papel y posarse en su alma. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Salmo 37:5, Reina Valera 1960. La frase fue una puerta. No fue un trueno ni un milagro visible, sino una quietud que desplazó por un instante el peso en la nuca. Estela repitió la frase en voz baja, como quien pronuncia el nombre de un ancestro. La lectura tuvo el milagro de devolverle una palabra que parecía perdida: confianza. No la confianza ingenua de quien espera que todo cambie sin esfuerzo, sino la confianza que pone las manos en el barro y sigue creyendo que algo nuevo puede brotar. Se arrodilló allí mismo, con la Biblia abierta sobre sus piernas, y los niños que la rodeaban como si comprendían que algo había comenzado. No pronunció una oración larga. Las palabras que siguieron fueron sencillas, directas, dichas a solas con aquel que ahora escuchaba en su nombre. Señor, yo no sé cómo hacer esto. No sé cómo tener casa. No sé cómo pagar la comida. No sé cómo curar lo que pueda enfermar en mis hijos. Pero te encomendamos nuestro camino. Ayúdame a confiar. Y haz. Fue un ruego sin promesa de resultado, más bien una entrega. Si algo se podía mover, que lo hiciera por las manos que allí trabajaban, y no por un milagro fuera de la vida humana. Mientras hablaba, una figura apareció al filo del camino, un hombre mayor con sombrero, la cara curtida por el sol, que empujaba una bicicleta con una bolsa al hombro. Don Melesio, el caminante, como pronto se supo en el pueblo. No era un extranjero misterioso, era un conocedor de las rutas, de las grietas en las casitas, de las maneras en que la ayuda podía empezar sin grandes anuncios. Se acercó sin prisa, observando con la mirada amable con la que se mira a quien no se quiere apresurar. «Buenos días», dijo don Melesio, con el acento de la montaña. «¿Y bien? ¿Qué busca una mujer tan joven en una casa tan cansada?» Estela, con la Biblia todavía en las manos, respondió despacio. No contó todo. No le contó las humillaciones del funeral ni el reparto de la familia. Dijo simplemente que se había quedado sin otra casa y que aquella le había tocado como un favor que no era tal. Don Melesio asintió y no preguntó demasiado. Tenía la costumbre de ofrecer soluciones en pequeñas porciones: un puñado de leña, una dirección para conseguir clavos, el nombre de un lugareño que hacía hornos de barro. También tenía la costumbre de hablar con palabras que sobraban de juicio. «Si vas a quedarte, que sea por algo más que sobrevivir», dijo, y dejó ahí la frase como una semilla. Al poco tiempo, alguien más llegó. No fue a caballo ni con traje. Era Fernando, un fotógrafo que había bajado de la ciudad para cubrir una historia sobre la despoblación rural. Fernando llevaba una cámara colgada al pecho, lentes que relucían y una forma de mirar que no pasaba por alto lo humano. Vio a Estela en la puerta, con los 4 niños, con la Biblia abierta aún en el regazo, el barro pegado en los zapatos. Siguió una imagen que le pareció perfecta por su contradicción: la pobreza y la dignidad conviviendo en una misma escena. «¿Te importa si te tomo una foto?», preguntó Fernando con cuidado. No era la pregunta de quien busca un titular, era la de quien siente que hay algo que debe detenerse para no quedar fugaz en la memoria. Estela dudó. Había aprendido a poner su vida entre comillas por miedo a la exposición. Pero la mirada del fotógrafo no era la de quien busca escándalo. Era la de quien tal vez quiere anclar una historia para que otros la vean y tal vez la ayuden. Con un gesto apenas perceptible, aceptó. Fernando ajustó la lente, buscó la luz que entraba por la puerta y captó la escena: la Biblia con el nombre de Jacinta, los niños que sostenían un hilo de esperanza, la mujer que aún herida miraba al frente. La foto quedó nítida, sin artificios, como una ventana abierta al lugar donde las vidas se sostienen en pequeñas decisiones. Después, en la mesa, Estela contó a Fernando lo que había pasado en pocas palabras: el entierro, la entrega de la casita, la primera noche con lluvia. Contó cómo había encontrado la Biblia de Jacinta bajo el pino, cómo el versículo la había tocado. Fernando, con profesionalismo,
No prometió nada. Tomó notas, preguntó por nombres, Jacinta, Rodrigo, los chicos, y se marchó con la promesa de volver si la historia merecía más espacio en su trabajo. Pero aquello fue mucho. En una tarde, con una imagen y un relato breve, una semilla empezó a cosquillar en la ciudad. Antes de seguir, un susurro, breve y amable. Si esta historia te toca, quédate hasta el final. Acompáñanos en el camino de Estela y de su familia. A veces una historia no pide más que atención. Los días que siguieron al hallazgo de la Biblia se abrieron como un doble camino. Por un lado, la labor diaria de convertir una casa rota en lugar habitable. Por otro, la nueva sensación de estar observada. No por quien quiere sacar rédito, sino por quienes comenzaron a sentir el peso de la injusticia en voz baja. Estela aprendió a coser ventanas con láminas de plástico. Esteban, el albañil viudo del pueblo, vino una tarde con una carretilla y un par de obreros para evaluar el techo. Don Melesio le facilitó un crédito pequeño en la tienda de don Melesio, él mismo, con la promesa de que lo pagaría cuando pudiera. Las manos que antes habían pasado por su casa sin detenerse empezaron a traer clavijas, bloques, una puerta arreglada. En la obra, Esteban trabajaba con la parsimonia de quien conoce la resistencia del barro y la verdad de los techos. No hablaba mucho de sí mismo, pero su presencia decía mucho. Era viudo, entendía las manos que sostienen soledades. Con cuidado, explicó cómo levantar un pilar, cómo enderezar una viga y cómo no dejar que la lluvia entrara entre la tabla y la esperanza. Los vecinos se acercaban a traer café, a llevar herramientas, a conversar. El trabajo fue un ritual colectivo. Hubo risas, hubo discusiones sobre la manera correcta de mezclar cemento, hubo canciones en el almuerzo. Durante una de esas tardes, Estela se sentó un momento a la sombra del pino y abrió la Biblia de Jacinta otra vez. Esta vez buscó por el índice y halló salmos que hablaban de abandono y de retorno, de manos que plantan con lágrimas y luego cosechan con regocijo. Leyó en voz baja: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5-6, Reina Valera 1960. La frase le pegó como una promesa que aún no había dado frutos. Se la repitió como quien repasa una fórmula para el coraje. La dejó metida en la boca, para que cada vez que el cansancio la atacara, emergiera de nuevo y le recordara que sembrar, aunque cueste, no es en vano. Los niños, por su parte, empezaron a encontrar en la casa reconstruida un refugio de juegos y pequeñas celebraciones. Toño ayudaba a cargar sacos de arena. Lupita barría las tablas. Paco encontró en la madera rota un caballo de juguete que imaginó siempre fiel. Martín, que era el más pequeño, miraba con ojos grandes y aprendió a decir Biblia con una mezcla de reverencia y curiosidad. Su risa, aún frecuentemente interrumpida por la tos, se volvió un motivo para que la gente volviera a ofrecer su mano. Pero la vida no cambia solo con esfuerzo propio, también se mueve entre sombras que vuelven a aparecer. En una visita para conseguir documentos, un vecino mencionó la figura del abogado licenciado Herminio Vargas, hombre de despachos y sellos, que podía asesorar en la regularización de propiedades si había algún papel antiguo que avalara derechos. La idea de que la casa pudiera volverse legal, de que su nombre pudiera inscribirse y que la familia de Rodrigo no solo tuviera argumentos, sino que quedaran al margen, era un pensamiento que empezó a ocupar noches y conversaciones. Una tarde, cuando Estela regresó del pozo con agua, encontró a Fernando en la puerta, con la foto que había tomado ya revelada en la memoria de su cámara, pero también con el empeño de una palabra más fuerte. Había publicado en un medio local la historia titubeante de la criada que había recibido una casa en ruinas y había hallado una Biblia enterrada. La publicación no tuvo gran pretensión. Era una nota humilde que hablaba de injusticias cotidianas y de la perseverancia de una mujer. No mucho después, la misma imagen circuló en redes, compartida por vecinos y por algún periodista sensible. La viralidad, cuando llega, no lo hace toda junta, llega en oleadas. Hubo comentarios de solidaridad, preguntas de curiosidad y también algunos juicios rápidos que pedían pruebas y documentos. Para la gente del pueblo, fue curioso ver que una historia pequeña empezó a cobrar volumen. Para Estela fue raro sentir que su intimidad se mostraba en pantallas ajenas. Había quienes escribían mensajes de ánimo y mensajes donde se ofrecían donaciones. Había también quienes aconsejaban prudencia, porque donde hay interés público, a veces aparecen manos que desean más protagonismo que justicia. Esa noche, mientras la casa olía a madera recién barnizada y el techo ya no goteada en la esquina de la mesa principal,
Estela y los niños se arremolinaron para leer en voz alta un pasaje de la Biblia encontrada. Abrió al Salmo 27 y dejó que aquellos versos entraran en la sala como un faro. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1, Reina Valera 1960. No fue un desfile de certezas, sino un ancla para la noche. Estea dejó cerrado el libro con el nombre de Jacinta bien visible en la portada, y se permitió por primera vez desde el entierro dormir sin que el miedo le apretara la garganta con fuerza. Las semanas que siguieron trajeron dos noticias simultáneas: la solidaridad tangible que llegaba en forma de paquetes de comida, de colchones, de manos para los arreglos, y la sombra de un reclamo administrativo que asomó con voz baja. Gustavo y Leonel, los cuñados, habían empezado a hablar con un abogado de la ciudad y a consultar documentos antiguos. Alegaban derechos del patrimonio por lazos familiares. La tensión, que hasta entonces había sido un rumor en el pueblo, tomó la forma de cartas y de advertencias. En un primer momento fue solo un susto. Luego vinieron los formularios, las visitas a oficinas, la burocracia que humedece los ánimos con sus tiempos. Estela, muy a su manera, comenzó a llevar un cuaderno donde anotaba lo que podía: nombres, fechas, pequeñas cosas que pudieran servir, algún indicio de que la casa, en otra época, había pertenecido a alguien llamado Jacinta Salazar de Ochoa. Encontró fotos viejas en la caja de herramientas, una mujer de mirada severa, con un pañuelo en la cabeza, que parecía sostener un árbol joven. La etiqueta de la tiendita del pueblo llevaba el apellido Salazar en una letra que había pertenecido a otra era. Eran pistas sueltas, pero pistas al fin. En las noches, cuando la fatiga la alcanzaba y la preocupación por la salud de Martín se colaba entre sus pensamientos como una punzada, Estela no olvidaba la oración. No pedía fórmulas ni garantías. Su plegaria era una entrega. Padre, te dejo esto. No prometo nada, solo confío. Abre puertas donde no las veo. Haz que las manos buenas se acerquen. Más de una vez sintió la voz de la Biblia pronunciándose en su corazón. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15, Reina Valera 1960. La cita no fue una promesa mágica, fue un aliento para buscar medios humanos, médicos, especialistas, exámenes. Y así, la casa que le habían dejado a la criada dejó de ser solo un lugar de abandono. Se convirtió en un punto donde se encontraron la fe y la acción. La fe que le daba sentido a la persistencia y la acción que tomaba forma en manos que venían a ayudar. El fotógrafo volvió una tarde con una crónica más larga. Un grupo de jóvenes de la ciudad propuso una colecta en redes. Una empresaria anónima que firmó solamente como P. Ochoa envió un sobre con una carta y un cheque para los primeros estudios médicos de Martín, la cual llegó por correo discretamente y sin anuncios. La carta decía, con pulso firme, que quien fuera P. Ochoa había leído la historia y no podía quedar indiferente. La llegada del sobre cambió algo en Estela. Ya no era un guiño del destino, sino la prueba de que las acciones importaban. No era que la súplica divina se convirtiera en billetes, era que la oración había movido manos. Y las manos respondieron. La comunidad, los desconocidos, aquellos que se sintieron tocados por una imagen, empezaron a colaborar con la urgencia concreta que era la salud de un niño. Sin embargo, la vida real no sigue un único hilo. Una mañana, cuando el sol apenas aclaraba el aire y la voz del gallo cruzaba el cerro, llegó una carta con membrete, del notario del pueblo. Era una advertencia formal. Habían iniciado un trámite de reclamación por parte de ciertos familiares. La tinta fue fría, precisa, y la lectura dejó un nudo en la garganta. Estela la leyó en el patio con las manos temblando. Los niños corrieron a su lado como si quisieran proteger la piel de su madre. A simple vista parecía un acto administrativo, pero para una mujer que todavía pagaba los gastos de la casa día a día, la burocracia prometía noches sin dormir. Don Melesio volvió a su lado y le dijo, con la voz serena de quien ha visto muchas tormentas: «Vas a necesitar pruebas. Si hay algo que estas manos puedan encontrar que hable de Jacinta, lo vamos a buscar.
y si hace falta, alguien con voz te va a ayudar a ponerlo por escrito. Estela asintió, con la mirada clavada en la tierra donde había hallado la Biblia. Jacinta, quien quiera que hubiera sido, ahora estaba en su vida como una presencia interpuesta entre la memoria y la justicia. Esa tarde, cuando el pueblo encendía sus lámparas y las sombras alargaban la vertical de las casas, un grupo de voluntarios llegó a la casa con una mesa de trabajo y la disposición de organizar un archivo de documentos. Había fotografías, inventarios, papeles que las manos fueron juntando como quien improvisa un pequeño tribunal popular. Esteban, con sus manos aún marcadas por la obra, habló de hacer una puerta que dejara a la casa protegida y, si fuera necesario, de cerrar filas en la plaza del pueblo. La gente, en su mayoría, no quería peleas, quería justicia aplicada con decencia. Pero la preocupación principal seguía siendo Martín. Su tos, que al principio parecía un resfriado, mostraba ahora signos de gravedad, noches febriles, pérdida de apetito, piel pálida que no correspondía a su edad. La empresaria anónima había enviado una primera ayuda para estudios, y la comunidad había logrado reunir lo suficiente para que Martín fuera evaluado en la ciudad. La mañana en que se fueron al hospital fue una de esas que parecen no terminar nunca. La sala de espera olía a desinfectante y dudas. El médico, con la profesionalidad que no promete más de lo que puede cumplir, habló de realizar estudios más específicos. La palabra linfoma, pronunciada con cuidado, flotó entre aire y clavo. No era un veredicto, era una posibilidad que abrió una garganta en el pecho de Estela. No le pidió al médico un milagro, pidió claridad. No dejó de confiar, pero empezó a comprender que la fe y la medicina debían caminar juntas. Y mientras esperaba los resultados, la Biblia de Jacinta permaneció en su bolso, junto con la lista de contactos, con la carta del notario y con los recibos de la colecta. Estela aprendió a llevar con la misma mano la plegaria y la factura. En las noches del hospital, cuando la luz blanca humedecía los ojos, se aferraba a un versículo que había guardado desde la primera noche. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Lo dijo como una súplica simple, sin exigir fórmulas. Te invoco, murmuraba. Si nos buscas, no nos olvides. En la casa de la sierra, entre el polvo levantado y las tablas que empezaban a sostener un techo decente, la vida continuó. La cámara de Fernando seguía regresando de vez en cuando. Don Melesio aparecía con su bicicleta. Esteban movía los andamios. La historia de la criada que encontró una Biblia enterrada comenzó a ganar por su fuerza humana un lugar en la memoria de la gente. No se trata de fama ni de espectáculo, pensaba Estela. Se trata de que las cosas pequeñas consiguen ser puentes cuando las manos se alinean. Y mientras esto sucedía, la otra parte del relato, la que venía de la ciudad, de las cartas del notario y de la posibilidad de un reclamo, empezaba a cerrarse en torno a la casa como una sombra que prometía batalla. La noche en que recibieron el primer diagnóstico oficial, el pueblo se congregó sin necesidad de palabras. Había en aquel silencio un respaldo que no exigía ser preguntado. Estela respiró profundo, con los dedos en la Biblia de Jacinta, y volvió a leerse el Salmo 37:5 que la había encontrado. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. No era una fórmula que borrara el miedo, sino una brújula para seguir actuando. La casa que le habían dejado a la criada se fue transformando poco a poco, de refugio precario a centro de esfuerzos, de cosa heredada a lugar defendido. Afuera, la sierra guardaba sus silencios y sus voces. Adentro, las manos hacían lo posible por sostener una vida que quería ser normal. Pero la historia había abierto más puertas de las que Estela había imaginado. La de la hospitalidad humana, la de la exposición pública, la de la ayuda que se organiza, y también la de la pugna legal que venía. En medio de todo eso, la Biblia de Jacinta, con su nombre inscrito y sus páginas rozando la vida de una familia humilde, seguía siendo un objeto con vida propia. No hacía milagros, pero removía conciencias. No resolvía trámites, pero orientaba corazones.
Cuando la tarde terminaba y la luz se estiraba en los cerros, Estela subió la escalera que aún tenía escalones por reparar y miró la casa entera como quien contempla la parte de un mapa que está empezando a escribirse. Afuera, en la distancia, una luz de faro de auto apareció y desapareció. Alguien más llegaba, alguien más miraba. Dentro, los niños ya dormían con la calma de quien por fin ha tomado un respiro. En la mesa quedó la Biblia abierta, las letras de Salmo 126 resonando en la habitación como si fueran una promesa a medio cumplir. La historia, que había comenzado con un entierro y con unas llaves torcidas en la mano de una criada, seguía desplegándose en direcciones imprevisibles. Había manos que llegaban a ayudar y sombras que querían cerrar la puerta. Había una sociedad que empezaba a mirar y una ley que exigía papeles. Estela comprendió que su vida ya no sería la de antes. Tenía algo más que problemas. Tenía una misión por construir. En la madrugada, justo cuando el sueño parecía volver a ella, Estela se incorporó y tomó la Biblia entre sus manos. Tras pasar las páginas con el cuidado de quien toca un relicario, leyó, en voz apenas audible para no despertar a los niños, un versículo que se había vuelto parte de su respiración. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Reina Valera 1960. Lo dejó en el aire como una afirmación que no excluía el dolor, pero lo iluminaba de otra manera. Cerró los ojos y por un instante se permitió creer que la casa abandonada que le habían dejado no sería el final, sino el principio de algo que, con manos humanas, podría transformarse en servicio y justicia. Y con esa idea en la cabeza, con la Biblia de Jacinta a su lado, esperó el amanecer. El amanecer fue lento. Ese tipo de claridad que tarda en atravesar la humedad y que deja el mundo como una acuarela desvaída. Estela se quedó un rato más sentada, la Biblia de Jacinta en el regazo, la respiración de los niños como un tambor pequeño junto a su costado. Afuera, los primeros pasos en el camino anunciaron que alguien venía. No eran extraños, era Fernando cargando su cámara, Esteban con un cilindro de mezcla en la mano, don Melesio con la bicicleta para ver si la harina que había prometido ya había llegado. La vida continuaba, con su ritmo de gestos menudos. La carta del notario, que había aparecido como amenaza, ya había corrido de mano en mano por la aldea. Pero la comunidad no se dejó arrinconar. Doña Rosario organizó una reunión en la plaza. La voz de Patricia Ochoa, que venía de la ciudad con papeles de organizaciones civiles, fue afinando la estrategia. Documentación, testimonios, buscar testigos. No se trata de peleas, dijo Patricia con voz firme y clara. Se trata de justicia. Si alguien quiere reclamar, que lo haga en la ley y no en la plaza. Esa postura tranquilizó a algunos y activó a otros. Fue durante una de esas jornadas de recolección que apareció la pista decisiva. Esteban, mientras reparaba un tablón del suelo que crujía bajo la humedad, notó que una pieza clavada al final del corredor tenía una junta distinta. Después de un rato de cuidado, al hacer palanca con una herramienta, descubrió un pequeño hueco. Dentro, envuelto en un paño, había un sobre seco y frágil. El sello era de tinta negra. La letra inclinada y antigua decía: Testamento Jacinta S. Ochoa. Por un instante nadie pronunció palabra. El polvo le dio a todo una tonalidad de reliquia. El sobre estaba roto por la humedad en algunas partes, pero el texto era legible. Era un documento sencillo, escrito a mano, en el que Jacinta declaraba su voluntad de que la casa pasara, en caso de necesidad, al nieto que más lo necesite, mencionando nombres y circunstancias y explicando que la intención era proteger a aquellos que no tuvieran otra forma de sustento. La firma, la caligrafía, el sello y la mención de testigos hacían que el documento tuviera un peso moral que en el pueblo contaba tanto como una escritura. Socorro Ochoa, la hija de Jacinta, que vivía en un pueblo vecino, fue contactada y acudió con las lágrimas en la cara. Su testimonio aclaró que Jacinta siempre había preocupado por las sobrinas y los nietos pobres, confirmó lo escrito y con un gesto aceptó que aquella casa, en espíritu, estaba destinada a quien más la necesitara. La aparición del testamento cambió la atmósfera.
la disputa dejó de ser solo un rumor y se transformó en un hecho que podía llevarse ante un notario y, si era preciso, ante una oficina de registro. Licenciado Herminio Vargas, que había escuchado la historia y que algunos recordaban por su honestidad en asuntos vecinales, se ofreció a revisar el documento. Su paso por la casa, con su maletín de cuero y su voz mesurada, marcó la distancia correcta entre esperanza y procedimiento. «Hay que llevarlo al registro», dijo Herminio con la calma de quien entiende la burocracia. «Si encontramos una carpeta o si hay testigos que puedan ratificarlo, esto puede valer». No será inmediato, pero la verdad tiene pasos. Herminio fue más allá de las palabras. Hizo copias, encabezó una petición acompañada por firmas del pueblo y por el testimonio de Socorro. Fernando, que ya conocía la historia y que no quería convertir el dolor en exposición, sino en verdad, reunió documentos que demostraban el abandono anterior y la necesidad actual. Patricia Ochoa puso en contacto al grupo con una abogada de la ciudad que trabajaba con casos de derechos de mujeres y viudas. Su experiencia facilitó la preparación de un expediente mínimo pero sólido. Mientras tanto, la vida del hospital marcó otro tiempo. Los estudios del niño confirmaron lo que el médico había insinuado: la presencia de células que requerían tratamiento especializado. El nombre linfoma se pronunció de nuevo, ahora con cifras y pasos: biopsia, plan de quimioterapia, sesiones, efectos secundarios. La empresaria anónima que firmaba como P8A había enviado una cantidad suficiente para las primeras pruebas. Después llegó otra transferencia mayor, y con ella la posibilidad real de comenzar el tratamiento sin demora. Aquella ayuda anónima fue una prueba tangible de que la historia había atravesado muros. Las noches en el hospital se fueron llenando de ritos cotidianos. Estela aprendió a ser la que organiza la bolsa de medicinas, la que pregunta por la dosis, la que toma el teléfono para dar noticias. En la habitación donde Martín esperaba, los colores eran una mezcla de PVC blanco y juguetes traídos por voluntarios. El niño, que aún no comprendía todo, fue tratándose con la ternura que dan los adultos que han aprendido a no tener prisa. Había noches en las que el vómito lo dejaba exhausto. Había otras en las que unas manos jóvenes del voluntariado venían a leerle un cuento en voz baja. Las oraciones en la casa y en el hospital no eran promesas de curación automática, eran un complemento a la ciencia y a la mano que sostiene. En la sala de espera, un grupo de vecinos formó una cadena de lecturas nocturnas. Unos tomaban la Biblia y leían el Salmo 50 en voz alta: «E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás». Salmo 50:15, Reina Valera 1960. Ninguno dijo que la cita garantizaría el resultado, pero todos la tomaron como un mandato a pedir sabiduría, a pedir manos hábiles y recursos para que el tratamiento llegara sin demora. La fe se expresaba en reparto de tareas. Uno traía comida, otro un colchón, otro pagaba el taxi para las consultas. En la comunidad, la movilización que había comenzado con la imagen de Fernando se hizo más organizada. La gente del pueblo creó una red de comidas para las familias que debían viajar a la ciudad por consultas. Los jóvenes abrieron una rifa para comprar insumos. Esteban y su cuadrilla pusieron en marcha jornadas de trabajo para terminar la casa y al mismo tiempo para hacer visible la injusticia de los reclamos. Cuando una nota anónima con amenazas apareció pegada en la puerta de la vivienda, una cruz pintada y palabras que querían intimidar, la respuesta no fue violencia, sino presencia. La gente se sentó a la puerta, a veces en grupos de 3 o 4, y permaneció allí en silencio como escudo. No dejaron solo a Estela. Su presencia fue una defensa tácita. La presión social, sumada a la evidencia del testamento, al testimonio de Socorro y a la claridad del expediente, hicieron que la familia reclamante moderara su tono. Gustavo y Leonel, que en un principio habían usado una postura fría, comenzaron a recibir llamadas y mensajes de personas que preguntaban por su conducta. La reputación pesa, y en comunidades pequeñas eso tiene consecuencias.
Uno de los momentos más tensos fue cuando Berenice, que había participado en el reparto inicial tras el entierro, llegó a la casa con un semblante que parecía más cansado que agresivo. En el umbral, la mirada de Estela no buscó revancha. Hubo una conversación, dura pero cortés. Berenice ofreció disculpas justificadas por la presión familiar y en un gesto que sorprendió a algunos, dejó un paquete de ropa para Martín. No fue un abrazo público. Fue una señal de que algunas resistencias se podían aflojar cuando el pueblo miraba. En el ínterin, la atención médica hizo su parte. Martín comenzó las sesiones de quimioterapia bajo supervisión de especialistas. Hubo efectos adversos, hubo días en los que el vómito lo dejó sin fuerzas, hubo noches en las que el color volvió a la cara y otras en las que la fatiga lo volvió gris. La honestidad del equipo tratante siempre fue clara con Estela. La esperanza existe. Los protocolos son rigurosos, los plazos son inciertos. La esperanza en la casa y en la calle se transformó en apoyo logístico. Alguien pagó la gasolina para los desplazamientos, otro coordinó los horarios de las consultas, otro llevó un termo con café para la madrugada. El rostro humano de la ayuda se mostró en pequeños detalles. Una mujer que había leído la crónica en un medio envió una carta que decía simplemente: «Mi madre pasó por algo parecido. Aquí hay un poco para la comida». La empresaria que se identificó como P. Ochoa, en una carta manuscrita, explicó que su familia conocía a Jacinta y que de algún modo aquello que Jacinta había escrito les hablaba de responsabilidad. No quiso protagonismo, pidió discreción. Su cheque, su carta y la discreción se convirtieron en la manera sobria y efectiva de sostener la terapia. Mientras esto sucedía, la batalla administrativa fue tomando un curso formal. El documento encontrado en la casa se presentó en la notaría. Herminio y la abogada de la ciudad hicieron lo necesario para que el expediente tuviera la fuerza suficiente para presentarlo en el registro. Hubo audiencias en la oficina local, declaraciones y la presencia de testigos que confirmaron que la casa no había sido habitada por la familia reclamante, de forma que pudiera justificar un reclamo mayor. Cada paso era una gota en un vaso que se iba llenando de seguridad. La viralidad en redes ayudó porque puso un foco. El foco llevó periodistas, y algunos de esos periodistas hicieron preguntas que incomodaron a los reclamantes y clarificaron la escena. Nada de eso fue garantía de resolución. Todo fue parte de un proceso humano y legal que, con la presión adecuada, tendió hacia una solución justa. El día en que el notario, con los papeles ya revisados, anunció que la posesión podía registrarse a favor de Estela por la voluntad expresada en el testamento de Jacinta, fue una jornada de alivio contenida. No hubo fuegos artificiales, sino gestos de alivio, manos que se apretaron, algún llanto que rompió en la cocina, risas contenidas que sabían a derrota de la violencia. Licencia Herminio explicó con palabras sencillas lo que significaba. Había un fundamento moral y probatorio que permitía iniciar el trámite de inscripción. El reclamo de los cuñados no prosperó tal como lo habían planteado. La ley en este caso siguió el hilo del testamento y del interés superior de quien vivía en la vulnerabilidad. El registro, la colocación de la firma en la escritura y la entrega formal del documento fueron actos simbólicos que, sin embargo, marcaron un hito. En la nota final, Socorro Ochoa estuvo presente, apoyando a Estela. Sus manos, temblorosas al principio, terminaron por estrechar las de la protagonista como quien pasa una responsabilidad con ternura y memoria. Jacinta, desde el papel y la tinta, había cumplido su voluntad. Esa misma noche, en la sala de la casa, ya con el techo reparado y las tablas lijadas, se celebró una reunión modesta. No era una fiesta de triunfo, sino una celebración de continuidad. La presencia de Fernando, Esteban, don Melesio, doña Rosario, Herminio y algunos jóvenes voluntarios creó un círculo de agradecimiento práctico. Hubo tacos traídos por vecinos, café humeante y un silencio respetuoso antes de que alguien sugiriera leer un pasaje. Estela abrió la Biblia de Jacinta. Esta vez la lectura fue el Salmo 126 en su integridad, y las palabras resonaron. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5-6, Reina Valera, 1960. Nadie prometió una cosecha perfecta, pero sí se confirmó la convicción de que la siembra hecha con dolor podía, con ayuda, transformarse en algo que alimentara a otros. El tratamiento de Martín avanzó en ciclos. Hubo recaídas y hubo mejorías. La ciencia cumplía su ritmo y la comunidad el suyo.
Con el paso de los meses, los controles comenzaron a mostrar respuestas esperanzadoras. Las células disminuían, los análisis marcaban una tendencia positiva. No se celebró una victoria anticipada, se practicó la alegría cauta de quien aprende a esperar sin desesperarse. Cuando el equipo médico habló de remisión parcial, la palabra abrió un ventanal de esperanza. La remisión no fue un gesto mágico, sino el resultado de un tratamiento, del apoyo constante y del sostén emocional que permitió enfrentar los efectos de la terapia. En medio de la convalecencia surgió otra idea que terminaría por transformar el rumbo de la casa y de la comunidad. Patricia Ochoa, que había seguido el caso desde la ciudad, propuso formalizar una organización que canalizara la ayuda y que diera respuesta a otros casos similares. Si la casa va a ser un refugio de dignidad, dijo una tarde mientras los niños jugaban en el patio con bloques y tablas, hagámoslo formal, con registro, que se llame Casa de los Pinos, por ese pino que está en el patio y que nos recordó que las cosas crecen, aunque las pellizquen. La propuesta encontró eco. La memoria de Jacinta, el pino, la casa que había pasado de abandono a hogar, todo ello funcionó como catalizador. La fundación no fue una obra de lujo ni una entidad con jerarquía. Fue un grupo de vecinos, profesionales y donantes que decidieron poner reglas claras: atención a viudas, acompañamiento legal, microcréditos para proyectos pequeños, apoyo para tratamientos médicos urgentes y un espacio de formación para mujeres y jóvenes. Se redactaron estatutos, se abrió una cuenta, se nombró un comité que integraba a Estela como presidenta honoraria, a Patricia como gestora, a Herminio como asesor legal, a Esteban como coordinador de obra y a Fernando como responsable de comunicación. El nombre, Casa de los Pinos, quedó estampado en una placa sencilla en la entrada, junto a una copia del testamento de Jacinta enmarcada. La llegada de la organización hizo posible cosas concretas. Se abrieron talleres de costura donde mujeres aprendían a coser y a vender sus piezas. Se creó un pequeño fondo para emergencias médicas. Se organizó un equipo legal voluntario que asesoraba en casos de despojo. Se habilitó un programa de becas para los hijos de familias vulnerables que quisieran seguir estudiando. Doña Rosario encabezó una guardería comunitaria para que las madres pudieran salir a trabajar. Los jóvenes voluntarios instalaron una computadora para trámites y para que los chicos aprendieran ofimática básica. La transformación fue paulatina, pero sólida. La casa dejó de ser solo el lugar donde vivía una familia en apuros, se convirtió en punto de encuentro. Se daban consultas, se planificaban campañas de recolección, se ofrecían talleres. La Biblia de Jacinta se colocó en un mueble visible, no como amuleto, sino como testigo de una voluntad que había abierto caminos. En una de las reuniones inaugurales, Estela tomó la palabra con la voz serena de quien ha pasado por muchas noches de insomnio. No vine aquí a presumir, dijo. Vine porque algo nos llamó a ser manos. Jacinta dejó una voluntad y nosotros la recogimos. Esta casa será un lugar donde la gente encuentre una respuesta cuando la vida no la tenga. No prometemos milagros, pero sí prometemos trabajo, disposición y justicia. Las palabras resonaron con la humildad de quien no pretende erigir monumentos, sino tender puentes. Con la fundación en marcha, la historia se abrió a nuevas ramas. Varias mujeres que habían vivido situaciones parecidas a la de Estela encontraron en Casa de los Pinos un lugar para comenzar. Socorro Ochoa, junto con Doña Rosario, lideró un programa de acompañamiento a viudas. Una joven llamada Ágata, madre soltera, logró con una pequeña costura pagar un curso y meses después abrir una microempresa de arreglos de ropa. Otra beneficiaria, Celia, pudo acceder a un microcrédito que le permitió comprar un horno para su panadería. Estos pequeños testimonios se fueron acumulando y dieron densidad al propósito fundador. Fernando, cuya cámara había sido el primer vehículo de difusión, siguió documentando la evolución. Su labor fue siempre respetuosa. Buscaba el relato humano, no la nota sensacionalista. Publicó una crónica larga en la que contaba la historia de la casa, de Jacinta, de la Biblia enterrada y del trabajo colectivo. La pieza tuvo un eco que, en lugar de convertir en espectáculo la privación,
destacó la capacidad de la gente para organizarse y para proteger a los más frágiles. Esa cobertura atrajo más voluntarios, donaciones prudentes y al final la confianza institucional necesaria para sostener el proyecto. Martín, cuando sus fuerzas se lo permitieron, comenzó a asistir a una escuela cercana. Su voz, que antes era interrumpida por la tos, recuperó tonos de niño. Con el tiempo, las revisiones médicas confirmaron la remisión. Los médicos hablaron de seguimiento, de vigilancia, de vida con cuidados. Aquella palabra, remisión, no fue una garantía interminable, pero sí la oportunidad de que un niño tuviera un futuro que muchos creyeron cerrado. La comunidad lo celebró con una merienda y con un simple altar de gratitud, la Biblia de Jacinta, una tarjeta de agradecimiento y un ramo de pinos traído por los vecinos. Los años que siguieron mostraron multiplicación. Casa de los Pinos formalizó convenios con una clínica local para atenciones preferenciales. Se creó una red de donantes que aportaban mensualmente. Se fundó un pequeño programa de formación técnica para jóvenes que, como Esteban, preferían el oficio manual. Los hijos de Estela crecieron entre programas y talleres. Toño encontró en la carpintería una vocación. Lupita se interesó por la enfermería. Paco, más tímido, tomó el camino de la contaduría básica. Martín, una vez mayor y con la memoria de las salas de espera, decidió estudiar una carrera relacionada con la salud. No fue por dramatismo, sino porque había aprendido que su experiencia podía servir a otros. El cambio generacional fue el núcleo del epílogo que la comunidad vivió. Varios niños que habían recibido apoyo en la guardería de Casa de los Pinos terminaron la secundaria. Algunos lograron estudiar en la ciudad con becas gestionadas por la fundación. Los éxitos eran modestos pero genuinos. Una joven que fue la primera de su familia en terminar la secundaria, otro que encontró trabajo como técnico en una empresa local gracias a una pasantía gestionada por Esteban. Las manos que antes se habían ofrecido en la construcción volvieron para enseñar. La casa, que en un tiempo fue etiqueta de abandono, se convirtió en un modelo replicable para otras comunidades cercanas. Hubo quienes, de manera silenciosa, se acercaron para decir gracias. La empresaria anónima, que había preferido el anonimato pero que seguía interesada en los resultados, envió cartas esporádicas y una aportación que permitió abrir una sala de reuniones en Casa de los Pinos. Patricia y Herminio siguieron siendo parte del consejo consultivo. Don Melesio, con su bicicleta y su costumbre de no hablar de sí mismo, fue nombrado protector honorario de la casa. Fernando, siempre con la cámara, hizo una exposición fotográfica en la ciudad, en la que las imágenes de la casa y de sus gentes fueron mostradas con respeto y sin artificio. Parte de la recaudación fue destinada a la fundación. La Biblia de Jacinta permaneció en un lugar de honor, no como una fetiche, sino como catalizador de memoria. Los versículos que habían acompañado a Estela en la primera noche y en las más difíciles seguían presentes en las reuniones. De vez en cuando alguien leía Salmo 37:5 en voz alta y recordaba la frase que había cambiado el ánimo inicial. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5, Reina Valera 1960. En otras ocasiones se ponía el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1, Reina Valera 1960. Como ancla para quienes temían las sombras. Y el Salmo 50, invocado en días de angustia, siguió siendo la guía para pedir ayuda a Dios, pero también a las manos humanas. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50:15, Reina Valera 1960. Hubo una tarde, años después, en que Martín, ya joven, regresó con un cuaderno de notas de su formación, y con la decisión clara de estudiar para apoyar a otros niños como él. Se sentó en la sala donde la Biblia reposaba y leyó en voz alta para los allí reunidos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5-6, Reina Valera 1960. Sus palabras no eran de orgullo, sino de reconocimiento. Lo que se había logrado no fue obra de uno solo, sino de un conjunto de manos y de una voluntad que fue recogiendo lo olvidado. Estela, que ya tenía canas y manos surcadas por años de trabajo, escribió un pequeño documento en un cuaderno que guardó junto a la Biblia. No era un testamento legal. Era una carta a modo de legado para sus hijos y para la gente que había hecho posible la transformación.
En ella hablaba de la humildad del trabajo, de la necesidad de cuidar a los más frágiles y de la forma en que la fe se hace práctica. Que esta casa sea siempre casa, escribió, que las manos que aquí lleguen reciban pan y voz, y que la memoria de Jacinta nos recuerde que lo enterrado puede florecer. Guardó la carta en un sobre y lo colocó en el archivo de la fundación, para que cuando llegara el momento se leyera en voz alta. En el ocaso de su vida laboral, Estela recordaba a Rodrigo sin nostalgias que paralizan, sino con agradecimiento por lo que fue y con templanza por lo que no fue. Su identidad como criada, que tantas veces había sentido como una etiqueta que le pesaba, se transformó en símbolo de dignidad. Su oficio no desapareció, pero se vio nutrido por la idea de que el trabajo humilde no es menos que el otro trabajo, que la dignidad no se compra ni se pierde por las circunstancias. Su relato personal se volvió ejemplo para mujeres que buscaban salir de situaciones de dependencia. La Casa de los Pinos, en sus primeros 5 años, logró consolidarse como un referente local. No era rica ni grande, pero sí estable. Su consejo se renovaba, sus programas se diversificaban, y su archivo conservaba la historia de Jacinta, el testamento que había sido clave, la placa en la entrada, la Biblia con la inscripción clara de su nombre, Jacinta Salazar de Ochoa. El símbolo de esa biblioteca no era para idolatrar a una persona, sino para recordar que la voluntad escrita puede ser puente para la justicia cuando hay manos que la recuerdan. Una tarde, con el sol cayendo rojizo sobre los pinos, Estela subió la escalera que una vez crujió bajo sus pies con otro peso. Ahora esa escalera soportaba a jóvenes que subían y bajaban con herramientas de trabajo y con libros. Se detuvo en el umbral, tocó por un instante la portada de la Biblia y murmuró una oración breve, personal, como había aprendido a hacer en los días de incertidumbre. Señor, dijo en voz baja, gracias por las manos que nos has puesto. Te pedimos sabiduría para cuidar lo que nos confiaste, para que esta casa sea lugar de justicia y de pan. No pidió milagros automáticos, pidió que la fe se tradujera en actos. Fue una plegaria sencilla, que tocó a quien escuchaba con atención. Las últimas líneas del cuaderno que Estela había escrito en la planta alta quedaron como epílogo de una vida de entrega y de aprendizaje. No siempre entenderemos por qué llegamos a la puerta vacía. No siempre la respuesta será un himno, pero si hay manos, si hay voluntad, y si la ley sigue su curso justo, lo enterrado puede volver a latir. Cuídense, amen y trabajen. Después, con la certeza que da el cansancio honesto, cerró el libro. La casa que le habían dejado a la criada ya no era una casita en ruinas, era generadora de esperanza. Había pasado de ser objeto de despojo a ser epicentro de solidaridad organizada. La Biblia encontrada en la tierra por una mujer cansada fue el enhebrador que unió memoria, ley y compasión. La intervención de extraños y amigos, un caminante, un fotógrafo, un albañil, una empresaria anónima, no anuló la responsabilidad colectiva, la activó. Las redes y los periodistas fueron palanca, pero la obra fue de manos contingentes que se presentaron sin pretensiones. Cuando una noche clara, años después, los hijos de Estela se reunieron alrededor de la mesa de la casa para celebrarla, Martín, ya veinteañero y estudiante, contó a los más chicos la historia de cómo una Biblia enterrada había puesto en marcha no solo una inscripción legal, sino un sentido de vida. No es que la Biblia haga magia, dijo con la madurez que da la experiencia, es que nos recordó que alguien pensó en nosotros y dejó una voluntad que nos obligó a actuar. La historia terminó sin grandes aplausos, porque la vida no es un acto final. Terminó con un gesto cotidiano, la Biblia bien colocada, la placa en la puerta que decía Casa de los Pinos, la figura de Estela sentada a la mesa, las manos con callos y con anillos, la risa de niños que corrían por el patio. En esa escena había justicia, memoria y responsabilidad. Y antes de cerrar, con la voz que ya no tiembla como al principio, pero que sigue siendo humilde, Estela pronunció: Señor, te damos gracias por las manos que nos acercaste. No pedimos caminos sin espinas, pedimos fuerza para caminar y ojos para ver a quien necesita. Que esta casa siga siendo un refugio. Amén. Fue una oración corta, fiel a las noches largas y a las mañanas de trabajo duro. Si esta historia te tocó, te invito a acompañar iniciativas como Casa de los Pinos. Suscríbete, comparte
y apoya a organizaciones locales que defiendan la dignidad de las viudas y las familias vulnerables. La solidaridad organizada cambia vidas.